Bien, según les prometí, vamos a estar trabajando el material que hubiésemos discutido en clase en forma de video. Ya yo les había enviado una de las lecturas que se trabajan en este contenido, que es el trabajo que hace Lawrence en la mediación activista y lo que es el tema de las disputas públicas. Vemos cómo él nos presenta una forma diferente de hacer mediación y cómo nos levanta el debate de lo que conocíamos hasta ahora en la mediación, ese rol del mediador, hasta dónde puede llegar, cosas que él hace, lo que es el tema de la confidencialidad tal vez y otros elementos que los vamos a ir viendo. Así que me parece que es muy interesante su estilo de trabajar y nos lleva, digamos, a otro nivel, a una mediación avanzada. Se sale del cajón. También trabajamos otra lectura que es de la revista de mediación. Va dirigido a lo que es presentarnos un modelo de mediación diferente, ese modelo de mediación Insight, un poco trabajando lo que es las oportunidades de integración de las mismas. Y claro, de momento pudiéramos pensar en Puerto Rico conocemos un cuarto modelo de mediación, que es el puertorriqueño, pero en otras partes del mundo no conocen el modelo puertorriqueño de mediación y de momento hacen algo similar a lo que hacemos en Puerto Rico y le ponen nombres diferentes. En este sentido, tiene unas similitudes con lo que trabajamos en el modelo puertorriqueño, pero también tiene otros elementos o presentación de contenido que lo vamos a ir viendo. Finalmente, vamos a trabajar con lo que es la lectura de Venezuela, de qué mediador soy, y también nos está trabajando, ¿no?, unos elementos que aspiramos nos enriquezcan como recursos mediadores. Empecemos con Lawrence, hablándonos sobre lo que es la mediación activista y las disputas públicas, y me parece que este es bien interesante e impactante porque Lawrence trabaja, y lo cito, ¿no?, su foco de activismo es la responsabilidad por el resultado, proporcionar entrenamiento a todos y ayudarlos a maximizar las ganancias conjuntas. En ese sentido, estamos hablando de que Lawrence reconoce que hace activismo, reconoce y ve ese activismo como algo totalmente normal porque él es un mediador directivo, él es un mediador que es muy activo, tan activo que es activista porque él está consciente de que tiene una responsabilidad significativa con lo que es ese resultado del proceso. Él está consciente de que las partes toman la decisión, sin embargo, él se ve como un responsable de que ese proceso de mediación se inicie, se continúe, se complete y se complete no con no acuerdos, sino con acuerdos, pero que ese acuerdo sea bueno, que se pueda maximizar las ganancias conjuntas, no se conforma con poco, sino que siempre busca dar la milla extra. Y particularmente es activista porque él está proporcionando entrenamiento a, a las partes. Y por aquí no necesariamente él se está parcializando, él sabe identificar qué temas necesitan conocer, quién necesita conocer más que otro, quién tiene fortalezas, quién tiene debilidades y dónde los podemos poner en igualdad de conocimiento, de herramientas para que logren los acuerdos que se aspiran a alcanzar. Así que por ahí vamos a ir trabajando con cómo Lawrence está haciendo esa mediación activista o hizo esa mediación activista y qué nos puede compartir. Lawrence nos introduce la mediación como un escenario de activismo y es bien interesante porque de momento nos pudiéramos plantear un mediador haciendo activismo, de qué está tratando, de qué trata, y nos presenta, ¿verdad?, ese mediador como activista, pero él está siendo más activista de procesos de derechos civiles. Él no está haciendo una mediación dentro de lo que es un derecho constitucional o un derecho humano que él lo considera como no mediables, pero retomamos ese elemento un poquito más adelante, pero sí nos introduce la mediación como un escenario donde pudiéramos hacer más y somos activos y hacemos activismo. Así que
Él nos está hablando de un proceso largo en comparación de lo que es el proceso de mediación que conocemos hasta ahora, que es un proceso de mediación corto. Pues él nos habla de una mediación larga que puede durar hasta meses y con muchas partes o personas, y ha trabajado entre 30 y 60 personas, lo que significa un reto totalmente significativo. Y claro, cuando trabajas con tantas personas, pues claro que es entendible tardarse largos meses. ¿Qué me habla de esto? Él no se conforma con hablar, él no se conforma con usar un pizarrón, él no se conforma con utilizar un papel. Él está utilizando recursos audiovisuales, él está trabajando con, si tiene que generar pantallas, si tiene que trabajar proyecciones, si tiene que trabajar con las mismas pizarras, pero si también tiene que trabajar con videos, con fotos, con material tangible. Necesitamos planos, necesitamos un croquis, necesitamos una maqueta, necesitamos traer las herramientas, traer las piezas de lo que se está trabajando, el tema que se está dialogando. Necesitamos traer recursos externos que necesitamos para que la gente entienda lo que estamos hablando y hacia dónde queremos llegar. Él está utilizando todos estos recursos y los pone a disposición en igualdad de condiciones de todas las partes. Hablábamos antes de que nosotros siempre tenemos conocimiento de, por ejemplo, a quién pudiéramos hacerle referido o de servicios a la comunidad que hay disponible para que las partes puedan atender ciertas necesidades o puedan enriquecerse de alguna manera, y de momento pues les hacemos referidos. Él no hace referidos, él busca esos recursos y los trae a la mesa de diálogo y tipo traerles un espacio de conferencia, un espacio de capacitación para que aprendan, para que sean mejores recursos, para que todos estén hablando el mismo tema, el mismo diálogo, el mismo discurso, y que todos estén en el mismo canal. Así que en estos espacios él está trabajando mucho debate. En sus mediaciones él dirige y lidera debates, y la gente está debatiendo sobre sus criterios, sobre sus intereses, sobre sus debates intelectuales, están debatiendo sobre derechos. Hay miembros, partes, personas que tienen diferentes niveles de formación, de preparación, a nivel profesional. Unos tienen mayor expertise en un tema que en otro, y se generan diversos debates, y lo considera él saludable para el enriquecimiento de todos, porque queremos llegar a un entendimiento común. Aquí las partes suelen ser gente representante del Estado federal, del Estado estatal, del Estado local. Si lo vamos a ver en Puerto Rico, pudiera ser gobierno, legislatura, agencias de gobierno, agencias municipales, miembros de la comunidad, oficinas sin fines de lucro, líderes comunitarios, académicos, todo aquel que tenga un interés particular en el tema que se esté trabajando. Así que en esos espacios es un escenario donde se da la oportunidad de hacer comediación. Él le llama equipos de trabajo mediador, y él tiene un equipo de trabajo, porque él solo no puede con toda esta gente y con tantos elementos para que se le pueden escapar. Así que de momento uno dirige el proceso, las conversaciones, los debates, otro está observando las preocupaciones, el lenguaje corporal. De momento hay quien está ayudando desde el público, identificando lo que es, quién va a hablar ahora, acercar los micrófonos si es que hay micrófonos en movimiento. De momento hay otro que es el que está haciendo redacción de lo que está ocurriendo tipo minuta, pero de momento tenemos a otro que puede ser el que está siendo el que maneja el tiempo, el timekeeper. Tenemos, digamos, que pudiera ser que uno de los roles sea trabajar con la prensa o con los comunicados de prensa o con las partes, enviarles resúmenes a las partes, procurar que las partes respondan, traigan ese insumo, sus preocupaciones, sus posiciones sobre el tema que se está trabajando en constancia, ¿no? A lo que mantener en constante análisis y que esto continúe trabajando. Así que son tantos elementos que se ven en este sentido, que él trabaja con un equipo. Él es profesor, así que como él es académico, él también trabaja integrando a sus estudiantes en una práctica sobre todo lo que están aprendiendo en la universidad, pero que también les dé ese espacio de que sea mucho más práctico porque están trabajando situaciones reales. Así que es como
pues ese doble sentido que tiene el proceso. Lawrence nos cuenta que desde hace muchísimo tiempo se da ese tipo de mediación en disputas públicas, pero que antes se le llamaba facilitadores. Aún pudiéramos ver este concepto de facilitador como un sinónimo de la mediación porque estamos facilitando procesos, facilitando el diálogo, facilitando negociaciones. Y a mí me gusta más el concepto de facilitar que de mediar. Pero eso es un asunto de estilo de cada quien. Y él antes decía, yo hacía mediación hace tiempo, pero yo no sabía que estaba haciendo mediación. Para mí yo estaba facilitando procesos. Y ya enriqueció los elementos de mediación cuando obtienen conocimiento de lo que les faltaba aplicar en lo que es estricta mediación. Las controversias que Lawrence trabaja en las disputas públicas son más destinadas a promover el desarrollo de las ciudades y comunidades. Así que todo lo que sean elementos de comunidad o elementos de enriquecer y que tengan que afectar de alguna manera u otra a una comunidad, él los trabaja. Son temas bien complejos. No cualquiera pudiese trabajar con estos temas. Así que de momento estamos hablando de fondos, incentivos económicos, de momento estamos hablando de lo que puede ser construcción, carreteras, edificios, parques, de momento estamos hablando de asuntos ambientales, agua, energía, carbón, vertederos. También pudiese ser que estamos hablando temas de lo que es escasez de algún recurso indispensable para una comunidad, necesidades básicas de una comunidad, o temas de política pública o normativa. Así que de momento a veces vemos en la prensa que el gobierno carece de política pública sobre X tema, y cuando se va a establecer esa política pública de ese tema, antes de establecer esa política pública se le pudiese dar ese espacio a todas las partes que puedan verse afectadas de una manera u otra para opinar y participar en lo que va a ser esa política pública. Y eso sería un tema que Lawrence trabajaría. Nos dice que los foros convencionales no necesariamente resuelven estos asuntos de forma justa, eficiente y sensata. Estos temas de política pública, a veces en los tribunales, por ejemplo, no son suficientes, eficientes para trabajar estos temas, y él ha encontrado que la mediación produce un resultado mucho más sabio, justo, eficiente, estable y lógico para el gobierno y para la comunidad en general. Cuando nos habla de esto, también nos está haciendo un recordatorio muy importante. La mediación de disputas públicas es, a juicio de Lawrence, el único, fíjense que estamos utilizando la palabra único, es el único mecanismo posible que permite e incluso alienta a las personas a equilibrar sus derechos y responsabilidades como ciudadanos. A mí me resulta bien interesante porque él da por sentado que este es el único mecanismo que nos permite que cada quien asuma su responsabilidad, pero que también pueda defender sus derechos, ese equilibrio. Díganmelo a mí, que pues trabajo con una población que está más consciente de los derechos que de las responsabilidades. Sí, me toca a mí como intermediaria, como facilitadora, como mediadora, ponerles en conocimiento de si tienes derechos, si hay que defenderlos y hay que luchar por ellos, pero aparte de los derechos tienes responsabilidades, y entonces tenemos que hacer un equilibrio entre ambas cosas. Tal vez pudiésemos generar un debate con este tema, y otros teóricos desde la Escuela de Derecho pudieran decir que el tribunal es quien vela por ese derecho, y por eso tenemos la balanza, ¿no? Velar por ese equilibrio entre derechos y responsabilidades, y obliga a las partes a que cumplan con sus responsabilidades en protección de algunos derechos. Pero no es lo mismo el enfoque de obligar al empoderar para que te des cuenta y voluntariamente asumas tus responsabilidades, que es lo que haríamos en mediación. Y de eso, ¿verdad? De esos estilos y acercamientos hemos hablado con anterioridad. Pues nos dice que la mediación es democracia. Pues se trata de que se comprenda que el único, vuelve a utilizar el único medio de satisfacer sus necesidades consiste en satisfacer lo que necesitan los otros, y por tanto en proponer algo que se pueda hacer conjuntamente para satisfacerlo. Así que nos dice que la mediación nos da esa oportunidad de que yo pueda expresar lo que necesito y de que yo quiero canalizar lo que necesito, satisfacerlo, pero me dice
casi el equivalente a mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Bueno, pues para yo poder satisfacer mis necesidades, tengo que satisfacer las tuyas y conjuntamente trabajar en cómo satisfacemos mutuamente las necesidades de ambos, porque no se trata de mis necesidades únicamente, las partes, las personas siempre tienen necesidades que canalizar y satisfacer y trabajamos con eso en mediación. Me habla de que sus reuniones individuales con los grupos, es que hace reuniones individuales con los grupos representativos o con las personas que puedan representar intereses en particular. Y digamos que eso sería el equivalente como a la reunión previa, las entrevistas iniciales. Bueno, pues nos habla de reuniones individuales, donde él está haciendo indagación de preocupaciones y donde él está haciendo resúmenes, pero él hace, aparte de resúmenes, dentro de las técnicas de comunicación, él hace resúmenes escritos, documenta, porque luego de que él va identificando preocupaciones esenciales, él va tomando nota de todo lo que él va generando, él lo hace por escrito y se lo entrega a todas las partes previo a las subsiguientes reuniones, para que ellos se vayan preparando y para que también vayan reaccionando de antemano. Y le parece una práctica saludable y pensándolo bien, a mí también. Claro, esto nos pone en una posición de debate porque hablábamos siempre de que la mediación no genera evidencia, no genera expedientes, no genera documentos. Él me está hablando de un estilo totalmente diferente y él lo trabaja así y nos abre la puerta dentro de lo que puede ser que tu posible escenario considere que depende de la controversia que estás trabajando, esta puede ser una práctica saludable. Si le surge alguna duda muy particular, la trabajamos en clase. Pues en reuniones conjuntas, ¿qué me dice? Pues hace sus reuniones conjuntas y ahí es donde él inicia esa negociación de la agenda, cuáles son las preocupaciones, las presenta y qué temas vamos a estar trabajando. Esas preocupaciones las recoge en los temas que se van a trabajar en la agenda. Y le pide a cada grupo que documente su posición sobre cada punto de la agenda. Es decir, aparte de que generamos ese discurso, ese debate de las posiciones de cada quien, él pide que documenten por escrito las posiciones y se las hagan llegar. Así que él mantiene como una comunicación por escrito con todas las partes donde todos leen lo de todos. Tienen ese acceso para poder hacer unas reacciones también por escrito. Su equipo mediador entonces está trabajando en lo que es el análisis de estos escritos, de estas expresiones, de estas reacciones, de estas posiciones por escrito que hace la gente, identificando posibles puntos de acuerdos y posibles puntos en desacuerdo, porque entonces va generando un texto único que recoge esos puntos en acuerdo, pero también va trabajando como una agenda de los temas que están en desacuerdo y de los que hay que trabajar o de lo que hay que trabajar en las reuniones conjuntas que vayan a tener. Así que en esas reuniones conjuntas, él presenta el resultado de esos análisis, de los asuntos que están en acuerdo, lo que están en desacuerdo, valida con la gente, les presenta información adicional y de momento ellos lo ven como si fuesen un escenario de lo que puede ser la prenegociación, que pueden ser las reuniones, las entrevistas iniciales, lo que nosotros conoceríamos como las reuniones conjuntas, él lo ve como un proceso de negociación y lo que pudiéramos trabajar con lo que es el proceso de llegar a los acuerdos, él lo ve como un seguimiento post-negociación. Me habla del mediador activista y cómo es, qué hace, quién es ese mediador activista. Pues me dice que sale a reclutar a las representantes de los intereses. Fíjense que nosotros esperamos a que las partes lleguen y de momento una parte llega y a la otra le hacemos el acercamiento, lo invitamos. Pero él no se conforma con invitar. Él lo va y lo busca. Él de momento, si toma conocimiento de una parte que deba tener interés, él no espera que la persona llegue por sí misma, él va y le busca, así le puede llamar, le escribe, va y le visita y le convence por qué debe estar presente en ese proceso y por qué debemos y necesitamos de su presencia. Así que de momento, ¿verdad? Puede ser que tomó conocimiento de unos posibles representantes y hace esto, pero también mientras más información tiene de la situación, también va identificando, su expertise le permite hacer eso, va identificando
otras posibles partes que pueden tener interés en este tema que se está trabajando y las estamos dejando fuera. Y él no las quiere dejar fuera, él va y les busca y les hace esa invitación y los convence de que tienen que ser parte de este proceso, y los que ya están presentes también los va manteniendo al tanto de esto. Así que le ausculta posibilidades de ampliar la agenda, porque como él tiene este conocimiento, esta pericia, él de momento puede las partes identificaron sus temas para la agenda, pero de momento él ve que se les está quedando algo que es indispensable, que puede enriquecerles, que puede ampliar ese campo de trabajo, que puede abrirles caminos, que es la torta agrandada. Así que él de momento se las presenta para enriquecer esa agenda y que sea más beneficiosa para todos. Fíjense que hablábamos en algún momento, si nos fuéramos a pensar un momentito en lo que es el modelo Harvard, que de momento estamos trabajando con la controversia que tenemos bajo nuestra consideración, y todo aquello que no sea sobre este tema, lo dejamos afuera, porque estamos trabajando este punto. Pues él no hace eso. Él quiere siempre, si puede hacerlo, dar más, hacer más, si esto es para beneficio de sus partes, y él es el responsable de ese resultado, y mientras más bueno sea ese resultado, es más exitoso él como mediador activista. Así que me proporciona un entrenamiento a quien no lo necesita, a quien lo necesita, perdón. Si estamos hablando sobre un tema muy particular, que hay alguna de las partes que tienen un total desconocimiento, él procura darles ese entrenamiento, ya sea él mismo o busca quien sea un recurso externo que les adiestre, que les dé ese conocimiento que necesitan para tomar decisiones sobre lo que vamos a estar trabajando. Y lo puede hacer de forma colectiva, lo puede hacer de forma particular a quien lo necesite. Y no por eso él se considere que esté parcializado. Él lo ve más como una herramienta para mejorar la perspectiva de maximización de las ganancias conjuntas. Así que también me habla de que hace caucus, y de que en esos caucus que hace, él está impulsando, ¿no?, el que consideren X y alternativa. Cuando él hace caucus, suele hacerlos entre reuniones. Cuando él está en estos procesos, como son tanta gente, ¿no? Es tanta gente, 30, 40, 50, son tantas personas que de momento él no interrumpe el proceso para hacer un caucus. Imagínate tener que hacer un caucus con todas las partes en pleno proceso, pues sería muy extenso y agotador para todo el mundo. Pues en las reuniones conjuntas no las interrumpe para caucus, pero si hace caucus, digamos que entre reunión y reunión, porque son múltiples reuniones que pudieran ser semanal, bisemanal, 2 veces por semana. Eso va a variar de controversia y de la disponibilidad también de las partes, y cuánta prisa tengamos por lograr acuerdos, porque también están en juego, ¿no?, las necesidades básicas de una comunidad. Así que en 3 reuniones, él identifica dónde tiene que hacer caucus y hace caucus con lo que tiene que hacer caucus, para que consideren unas alternativas, o para indagar más información que están pareciendo quedar fuera del escenario de análisis. Hace interrogatorios. Y fíjate que cuando hablamos de que él hace interrogatorios, no estamos hablando de que, bueno, hace interrogatorios y reinterroga, ¿no?, a las partes cuando lo hacen caucus. Y no se trata de este elemento tipo a nivel judicial, estos interrogatorios que haría un abogado en pleno proceso judicial. Más se refiere, ¿no?, al hacer preguntas y hacer más preguntas, y validar y validar y validar, y hace muchas preguntas. Y un tanto, si lo quieren ver así, presiona un poquito, ¿verdad?, para ayudarles a comprender si deben acordar o no. Así que a veces pudieran las partes sentirse un poquito abrumadas con tanta pregunta, pero él lo que persigue con la pregunta es esa comprensión y ese entendimiento y ese terreno común. ¿Qué más hacemos como mediadores activistas? Sugerimos y defendemos acuerdos. Somos peritos en la materia, así que, bueno, él menciona, ¿verdad?, que aquí no vale, en mediación activista, en mediación ante disputas públicas, no vale el no conocer la materia, el no dominar el tema del que se está trabajando. Él no cree en esto de que aquí es un buen espacio para tú solamente facilitar el espacio de diálogo y que no dominas el contenido y el grosor y la materia.
Eso sería totalmente inaceptable dentro de este escenario a juicio de Lawrence, porque entiende que es indispensable conocer los temas particulares para que no se escapen elementos importantísimos del proceso. Así que como hay que ser perito en el tema, hay que ser un experto en el tema que se está trabajando, pues tiene la capacidad de sugerir y defender acuerdos, porque ese expertise le permite ver cosas que la gente no ve. Y ya él vio los acuerdos, ya él vio cómo solucionar la situación, pero todavía la gente no está preparada para verlos, entonces tiene que ser paciente en ese sentido. Tiene que hacerles comparaciones, tiene que evaluarle los riesgos, tiene que educarles. Y es radical en el sentido de que te lo pone gráfico, cuáles son los muñequitos, entonces se pone teatrero, te lo descifra, te hace los muñequitos mentales, te lo proyecta de forma tal que tú lo puedas entender. Acude a la prensa en caso de ser necesario, en representación no de sí mismo, en representación del interés de todos. Y aquí es donde hay un elemento muy particular de ese activismo del mediador, porque nos saca de lo que conocíamos hasta ahora de un proceso de mediación. Un mediador que acuda a la prensa en representación de los intereses de todos, que les representa a todos, que acude a la prensa. ¿Y qué pasó con la confidencialidad? ¿Y qué pasó con el tema de tú no te parcializas con nadie, tú eres un intermediario? Él deja esto a un lado. Cuando son asuntos públicos de interés público, que se dan unos procesos de mediación con unas partes, pero no quiere decir que el resto de la comunidad que no esté allí no le interese o no deba conocer esto que se esté trabajando allí. Así que para que no les priva a las partes de acudir a la prensa, pero él también, digamos que participa en estos procesos de acudir a la prensa para que no se den malas interpretaciones, sino que mantenga informada a la comunidad, mantenga informado al gobierno de cómo estamos, dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo vamos. Y ese tema, ¿no?, de la confidencialidad pudiéramos verlo aquí un tanto comprometido, ese tema un tanto de qué tan activo, wow, puede ser este mediador, y Lawrence lo hace. Y no quiere decir que les estoy diciendo ahora que vayan a hacer comunicados de prensa y que vayan a estar, si fuesen verdad mediadores de agencias de gobierno, que vayan a hacer comunicados de prensa. No se trata de eso, hay que ser bastante cuidadoso con eso. Pero este Lawrence que estamos trabajando lo hace. Y no ha tenido sus críticas, pero también ha tenido sus halagos y apoyo en ese sentido. Así que él no se está parcializando, pero tampoco se considera neutral, pero se refiere dentro de la neutralidad a lo que es la calidad del resultado del proceso de la mediación. Así que yo no soy neutral, claro que no soy neutral, porque es que ese resultado depende de mí. Las partes toman decisiones, pero el que las partes logren llegar a una posibilidad de lograr acuerdo depende de mí. Así que en ese sentido no soy neutral. Esa calidad, esa pureza, esa mucho, que bueno, que malo, que poco de ese acuerdo depende también de mí como mediador, como mediadora. Así que en ese sentido él no ve que sea neutral con respecto a la calidad del resultado. Para él no sería una posibilidad el que no haya acuerdos, el que esa situación no tiene posibilidad de resolverse, en que las partes no están cooperando. Él persigue un desenlace que optimice las ganancias mutuas, porque él cree que todas las controversias tienen posibilidad de solución. Así que también me menciona que este mediador activista, a pesar de que puede en su estilo, y puede yo coincidir con él en que también puede ser mi estilo, que podemos continuar sin interrumpir, ¿no?, el proceso, sin coger pausas, él está consciente, y yo también, de que la gente necesita tiempo.
para vivir ese problema, de que las partes tienen que vivir el problema y de que yo no lo puedo vivir por la gente. Yo no puedo vivir el problema por la gente, ellos tienen que vivir el problema y cuando tú vives en una situación conflictiva, pues tú avanzas, tú progresas, tú trasciendes de forma diferente a las demás personas. Y ahí él pues está consciente de que la gente necesita tiempo para esto y es paciente, ¿no?, con esto, y ahí va con calma y les explica y valida y les ayuda a pensar y les ayuda a asimilar y les da las herramientas, y cuando la gente tiene las emociones a flor de piel y que van a explotar, también sabe ser un boxing bag, porque es mejor afuera las emociones que adentro. Es mejor afuera y poderlo expresar porque sabemos cómo te sientes y porque podemos buscar alternativas que si las reprimes y te hace menos daño. Así que él, como está tan consciente de que él no es el problema, de que él no tiene que ver con el problema y de que él no es una parte en el problema, él no lo toma personal cuando viene, se desquitan con él, no físicamente, claro, pero a nivel de explosión verbal. Así que él está muy consciente de sí, es muy paciente con este tema. De este tema hemos hablado antes. Así que hace pausas, como la gente necesita tiempo, hace pausas y le da recesos para que ellos puedan descansar, para que puedan meditar, para que puedan hablar con alguien, para que puedan aclarar sus pensamientos, para que puedan comerse algo, tomarse un café, para que puedan fumarse un cigarrillo, para que canalicen. Y él aprovecha esas pausas, como él siempre está haciendo algo, pues esta es una muy buena oportunidad para aprovechar las pausas y ir haciendo como caucus de pasillos, caucus informales. Y de momento pues camina y los va escuchando hablando, de qué están hablando, entre ellos están manifestando preocupaciones que a lo mejor no han llegado a sus oídos, y de momento aprovecha y se integra en las conversaciones y indaga y profundiza y aclara y explica, y de momento va donde otro grupito y se integra y charla y está haciendo, ¿verdad?, como caucus informales, caucus de pasillo. Esas pausas o esos recesos él siempre aprovecha para ir trabajando. Pues esas reuniones privadas que hace, ¿verdad? Las hace, que te lo mencioné antes, las hacía, ¿verdad? Las otras, los otros caucus los hace entre reuniones conjuntas. Ese mediador activista también hace y envía minutas. Así que como estamos en constante escrito, estamos haciendo resúmenes o minutas, lo envían a las partes, pero aparte de enviarlo a las partes, piden el feedback de las partes, piden sus comentarios, pero quizá por escrito, porque eso les permite a las partes y le permite a el equipo mediador prepararse para las próximas reuniones. Así que los intercambios, los feedbacks de cada parte lo comparte con los demás para que estén todos siempre en el mismo canal. Utiliza el método socrático. Y ese método socrático ya hemos hablado sobre él desde el SJO 606, porque este método socrático es enseñar haciendo preguntas. La gente tiene el conocimiento, la gente puede producir la información y el conocimiento, pero a veces la misma duda de sí mismo pues no les permite ser tan confiados de sí. En ese sentido, las preguntas que le hacen, que pueden ser retóricas, de momento pues él contesta preguntas con otras preguntas y hace muchas preguntas porque la gente sabe, y él pues utiliza mucho ese método. También está siendo muy persuasivo, persuade para que continúen en el proceso, porque son tantas las partes que algunas de ellas se le escapan, se le van, y él se da cuenta y él las busca y las visita y los persuade y los convence de que tienen que estar ahí, de que son partes del proceso, de que los quieren ese proceso, de que su participación es indispensable y vital. Así que los busca para traerlos de vuelta consigo. Así que ahí los busca la persuasión para traerlos de vuelta, para no perderlos. ¿Qué reflexiones me hace Lawrence en relación al estilo de trabajo de él? La mediación y búsqueda de consenso se puede tornar en un estilo de vida, y hemos hablado mucho de esto. Ya yo le
Yo considero igual que esto es un estilo de vida. Ya tú, cuando estás inmerso en esto, tú lo vives. Esto es un estilo de vida, así que estar mediando constantemente, facilitando espacios, facilitando procesos, ayudando, educando. Esto es un estilo de vida y tú lo trabajas en cualquier escenario familiar, laboral, no importa lo que estés haciendo, en tus amistades, en tus relaciones, tú estás mediando, buscando consenso. Todo espacio es un gran espacio para practicar esto. La mediación o el mediador activista trabaja y lucha, empuja basando los trabajos, ¿no? Basados en ese supuesto de que hay una solución posible. Así que como yo creo que hay una solución posible a toda controversia, yo voy a trabajar y voy a trabajar y voy a luchar y voy a empujar a que esto llegue al fin, porque ese acuerdo, esa conclusión también depende de mí. Y como todo tiene solución, yo voy a darte los recursos que tú necesites para que llegues hasta el final. Así que él ve las soluciones, aunque las partes no las vean aún. Y él se las va presentando según las partes ya estén hábiles para recibir esa información, para asimilarla. Así que no está buscando acuerdos sobre lo que ocurrió, él está buscando acuerdos sobre lo que hay que hacer en beneficio de las partes. Me trae el tema del aprendizaje. El aprendizaje, estamos en constante aprendizaje, no nada más los mediadores, estamos en constante aprendizaje con cada uno de los casos que trabajamos, del proceso, de las controversias de la gente. La gente también está en constante aprendizaje del proceso, de las técnicas, de las herramientas, del mecanismo, con aprendizaje del otro, aprendizaje de sí mismo. Y estamos en constante inventiva porque tú no te las sabes todas y tú puedes prever situaciones que pueden surgir, pero surgen cosas que no las veías venir. Entonces tenemos que improvisar, tenemos que inventar. Esto no cesa. También me trae un elemento bien particular que otros autores me lo traen. Y fíjense que vemos literatura sobre literatura sobre literatura que me están levantando la misma bandera, aparte del aprendizaje y la inventiva que nos hablaba Daniel Dina. También estamos hablando de que la emoción supera la lógica. Y habíamos también hablado de esto, de las emociones y de que mediamos emociones. Hay quienes no quieren mediar emociones y se limitan a la situación dejando las emociones fuera, pero hemos hablado de que las emociones no son una prenda de ropa que tú te quitas. Las emociones superan la lógica. Yo no puedo tener lógica, yo no puedo tener sentido común cuando mi emoción está presente y me consume durante el proceso y durante una situación conflictiva. Así que trabajamos con emociones, tenemos que prepararnos con las herramientas que podamos manejar para atender emociones y esto nos toma tiempo del proceso. Él mencionaba, como les indiqué ahorita, en su escrito él trabaja el elemento de que los derechos constitucionales y humanos él no los media. Yo en ese sentido un tanto difiero, porque yo entiendo que tanto los derechos civiles como los derechos constitucionales como los humanos son derechos, ¿y por qué tendríamos que estar mediando sobre esto? Bueno, pues lo que es la interacción humana y lo que es la interpretación sobre cada tema y sobre cada asunto nos pone en una situación donde hemos hablado que hay veces que estamos mediando situaciones que rayan en derechos humanos, que rayan en derechos constitucionales y que uno no debería ni siquiera, esto es lo que es y es lo que es. Así que estamos mediando sobre este tema, pero en la medida que estamos generando ese espacio de diálogo y de entendimiento y de aprendizaje y de optimización, estamos mediando. Así que pues por ahí, ¿verdad? Nos pudiéramos ese tema debatir. ¿Qué opinarán ustedes? Así que en este momento trabajamos ahora con el segundo tema, la segunda lectura que les comparto. Es de la revista de mediación. Esta revista de mediación trabaja lo que son los ADRs, los Alternative Dispute Resolutions, el análisis, lo que es la resolución de conflictos, y uno de los artículos me parece interesante, hablaba de un cuarto modelo de mediación que me trae oportunidades e integraciones a lo que ellos llaman el modelo de mediación Insight. ¿De qué tratamos esto? Bien, este modelo está integrando
mucho de las enseñanzas de los 3 modelos clásicos de mediación. Los que conocemos como el Harvard, como el circular narrativo y el transformativo. Así que los 3 modelos internacionales, ¿no? Los clásicos de mediación. Pero como hacemos nosotros en Puerto Rico, que lo criollizamos, pues todo el mundo hace lo mismo. Entonces de momento vemos que este modelo de mediación Insight tendrá sus similitudes con el modelo puertorriqueño de mediación y un poco es, cada quien tiene su propio estilo. Pues este modelo me quiere hacer aportaciones en una visión más enriquecedora y profunda de cómo se producen los conflictos y de cómo hay que superarlos a través de la mediación. Fíjense que hablábamos desde Daniel Nina de que no es lo mismo transformar situaciones. Cuando tú lo cambias de un punto a otro punto, transformaste el conflicto, lograste un acuerdo. Pero ¿qué pasa con la trascendencia? Cuando yo lo supero, cuando yo sano a nivel individual, a nivel de relación. Pues mira, aquí también me están hablando de esto que me hablaba Daniel, cómo lo superamos a través de lo que es las herramientas de la mediación, cómo damos esa milla extra. Esto me profundiza un tanto en lo que tiene que ver con cómo la gente vive los conflictos. Así que hace bastante énfasis en lo que importa, qué es lo que le importa a la gente, más allá de lo que es el conflicto, de lo que es el proceso, de lo que es el acuerdo, qué es lo que le importa a la gente de verdad, pero también de cuáles son las amenazas a eso que le importa a la gente. También está hablándome de 2 conceptos muy particulares de los insights directos y los insights inversos. Veamos. Lo que importa. Cuando hablamos de lo que importa, esa superación del concepto del interés, como quien dice, esto va más allá del interés, pues me empieza a hacer hablar de Harvard, lo que conocemos como Harvard, porque dejamos a un lado las posiciones para concentrarnos en los intereses. Y me habla de la negociación basada en intereses, que esta parte de que la decisión racional es aquella basada en los criterios costo-beneficiosos y por tanto, pues aquella que elige la mejor de las opciones racionalmente posibles. Así que, qué interesante, me está hablando y me está recogiendo y me está trayendo Harvard. Pero me dice que eso supone que nos movemos de ese enfoque confrontativo, ¿ves? Que pudiéramos tener en conflicto, nos movemos de ese enfoque confrontativo a buscar más un enfoque colaborativo, lo que nos trae Harvard, movernos de la confrontación a la colaboración. Así que busca intereses comunes y soluciones satisfactorias para ambos. Nuevamente trae el concepto que ya habíamos conocido antes, de lo que es el ganar-perder. Queremos movernos de aquí, del que uno gana y el otro pierde, y nos queremos mover a la posibilidad de que ambos podamos ganar en lo que es el posible acuerdo. Me habla de los intereses, y cuando me habla de los intereses me dice que son esos deseos, preocupaciones, aspiraciones que las personas en conflicto quieren resolver y o necesitan satisfacer. Cuando hablamos de intereses, este artículo me señala 3 tipos de intereses. Me habla de los fundamentales o sustanciales, haciendo referencia a esos bienes y objetos tangibles, pues suelen ser los objetos concretos a debatir por las partes. Cuando hablamos de dinero, de bienes muebles, bienes inmuebles, cuando hablamos hasta de los hijos, esa custodia, esto es fundamental. Esto es tangible porque los puedo tocar, los quiero conmigo. Así que ahí hay un tipo de interés. Pero también tenemos otros intereses que pueden darse en ese proceso y va más dirigido a lo que son las necesidades del procedimiento en relación a cómo y de qué forma quieren resolver sus diferencias. Así que pues por ahí, ¿verdad? Vemos un interés muy particular en lo que es el procedimiento. ¿Cuán puesto y dispuesto estoy en ese procedimiento?
cada quien tiene un ritmo diferente y tenemos unas necesidades particulares en ese proceso. Ese entrenamiento, ese apoderamiento del que me hablaba Lawrence, pues entonces también lo veo aquí. Entonces esas necesidades son indispensables atenderlas para llegar a la meta de los acuerdos. Nosotros también pudiéramos identificar nuestras propias necesidades en el proceso y las descubrimos según vamos avanzando en el mismo. Otro tipo de interés que pudiéramos estar viendo serían las necesidades psicológicas y relacionales de las partes. Digamos, pues cada quien experimenta dentro del proceso de la negociación qué resultados quiero, qué emociones tengo a flor de piel, qué a nivel psicológico, a nivel humano, qué quiero yo canalizar. De momento la relación es importante, no es importante quién es esa otra parte. Hay unas necesidades a nivel psicológico que quiero trabajar, y nosotros como mediadores tal vez pudiésemos identificar necesidades en este sentido que trabajar, porque mis emociones no se pueden notar y no pueden afectar el proceso, pero no quiere decir que mis emociones no van a estar ahí, y de momento pues no se me puede notar y las tengo que manejar, así que pues por ahí se pueden dar ese tipo de necesidades en el proceso. Este modelo me reconoce 5 expectativas o preocupaciones básicas de reconocimiento que se dan en nuestras interacciones sociales y de forma significativa también se dan en nuestras situaciones de conflicto. Pues mira, cuando hablamos de, fíjense, preocupaciones básicas de reconocimiento, hemos hablado con anterioridad del reconocimiento. Los que me reconocen, pues mira, el aprecio. Tenemos unas necesidades de aprecio. Me quiere, no me quiere, cómo me siento, cómo me trata, pero ¿y por qué me hace eso? Pero si es que yo me hace sentir menos, me hace sentir insignificante, me hace sentir, ¿por qué me trata así? Y por ahí vemos unas necesidades básicas de reconocimiento que me están gritando que debo atenderlas, que debo buscar canalizarlas. También pudiéramos estar viendo otra de afiliación. Soy parte de, no soy parte de, soy miembro, no soy miembro. Me tratas como si no fuese tu familia, como si no fuese tu compañero de trabajo. Yo soy parte de este trabajo, no hagas o tomes decisiones sin mí. Pero también estamos viendo temas de autonomía. Yo estoy aquí, quiero participar de ese proceso, quiero formar parte de la toma de decisiones. No me impongan las cosas, quiero ser partícipe de ese proceso. Así que también vemos elementos que tienen que ver con el estatus, que tienen que ver con el rol que llevo a cabo en cada proceso. De esto habíamos hablado en otra clase, de esas preocupaciones básicas de reconocimiento. Me dice este artículo que las preocupaciones son aquellas historias de vida que predisponen nuestras reacciones defensivas. Es decir, todas esas preocupaciones que estamos viviendo, de momento, ¿verdad? Soy lo que soy gracias a mi historia. Soy lo que he vivido, es un cúmulo de vivencias y me predisponen a las reacciones defensivas que voy a hacer o cómo voy a hacer. Así que de momento, ¿verdad? Soy yo y mis circunstancias, soy yo y el cúmulo de vivencias. Y un poco, ¿verdad? Aquí estamos generalizando. Puede ser que esas experiencias que hayamos tenido hayan sido negativas y desconfiamos hasta del que no tendríamos que desconfiar, pero pues mis experiencias me llevan a estar a la defensiva. Y reacciono como reacciono. Y hay que también indagar esto y trabajar esto para ver cómo trabajamos esas reacciones y las modificamos. Así que hablando de emociones, nos reconoce otro tema del cual ya hemos trabajado. Aquí estamos. Estas necesidades psicológicas no satisfechas. Y cómo, ¿verdad? Cuando tenemos situaciones conflictivas, no estamos aquí, no lo vemos positivo, no nos sentimos positivos, estamos acá. ¿Y cómo yo me muevo de aquí para acá?
Pues bien, me dice que los sentimientos nos mueven en los conflictos, son ese motor. Si yo quiero paralizar el torbellino, contrarrestar el tsunami del conflicto, no voy a tocar el motor, el generador, los sentimientos. No tiene sentido en ese sentido. Hasta que no intentamos entender explícitamente estos sentimientos de cada una de las partes, lo que les importa y las amenazas que están por detrás de esto, no vamos a saber qué es lo que les dirige. Así que otra vez estamos hablando de que estamos mediando con emociones y este es un tema muy importante en el que tenemos que familiarizarnos. Otra vez más vemos, la racionalidad no va por encima de la emocionalidad. Así que vemos nuevamente cómo veíamos que Lawrence nos decía como las emociones van por encima de la lógica. Pero la racionalidad no va por encima de la emocionalidad. Tengo otro autor que me está diciendo lo mismo con otras palabras, en otro orden. Tenemos que trabajar con esas emociones y cómo se manifiestan. No manejamos las emociones, el no manejar, perdón, las emociones va a bloquear la toma de decisiones. Así que si yo quiero que la gente esté apta, hábil para tomar decisiones sobre su futuro, sobre su problema, tenemos que manejar las emociones. Si no, van a estar totalmente bloqueadas, no van a ser capaces de pensar y tomar decisiones sensatas. Me menciona también este artículo que el interés no es solo racional, también ese interés de las partes es emocional y a veces pecamos en indagar los intereses racionales, los intereses tangibles o abstractos, pero intereses racionales. Y de momento como que queremos o totalmente dejamos fuera del análisis los intereses emocionales. Pues este artículo me dice, no los dejes afuera. Tienes que trabajar sobre los intereses emocionales, porque hay veces que canalizando intereses emocionales, los racionales tienen solución mucho más rápida. Para lograr la trascendencia del conflicto que nos hablaba Daniel Nina, hay que transformar las emociones. Así que, importante, tomen nota. En la mayoría de los conflictos, lo que basa y sostiene las disputas son los problemas explícitos que centran nuestra atención. No son los problemas explícitos que centran nuestra atención, sino los intereses subyacentes. Así que, ¿qué base sostiene la disputa? Las preocupaciones, los valores, los temores, las necesidades humanas, que a menudo ni se nombran ni se conocen. En mi caso muy particular, a veces estoy impedida de poder asistirle a la solución racional de un asunto tangible, concreto. Pero me concentro en los temores, en sus necesidades humanas, en sus preocupaciones, en sus valores, en sus emociones. Y me ha resultado muy satisfactorio para las partes y si para ellos es satisfactorio para mí trabajar estos elementos, porque solamente tener la capacidad o la posibilidad de ser escuchados sin juzgarles, sin señalarles, de recibir una orientación, una opinión, una sugerencia diferente, les da una tranquilidad y hasta cierta paz que lo valoran más que el poder solucionar un asunto concreto. Y yo les digo, lamento tanto no poder asistirte en este momento para resolver esa situación que tal vez no tiene solución en mi situación, en mis casos. Pero sí puedo atender otras preocupaciones a nivel emocional y no tengo que ser psicóloga para eso y brindarle herramientas que les permite ver las situaciones y tener un ánimo diferente para lo que venga. Así que lo que importa, ¿qué es lo que importa? Lo que importa, pues, las prioridades vitales para la gente, a lo que la gente le da valor, esas direcciones personales. Y me dice este artículo que no se trata necesariamente de ese sentido moral, de lo que es correcto o incorrecto, y que hace referencia a un acuerdo social. Claro que, paréntesis, lo que yo considero correcto o incorrecto es lo que me mueve a emitir mi juicio, o sea, a actuar y a reaccionar. Pero cuando hablamos de lo que importa, no necesariamente se trata de esto.
Menciona que cuando hablamos de lo que importa, estamos casi rayando en una terapia de aceptación y compromiso de, que incluye esa identidad, trabajar con ese yo, esa imagen del yo, cómo yo me veo, cómo yo me veo, cómo yo me veo en sociedad, cómo yo quiero ser visto en sociedad, cómo los demás me están viendo, cómo yo quiero que los demás me vean. Y de momento nos vamos en un proceso terapéutico en este sentido, de aceptarme como soy, de aceptar que tengo que cambiar o que puedo cambiar o que puedo mejorar, pero un compromiso genuino de hacer las modificaciones que deba hacer para trabajar ese yo, esa imagen del yo, cómo me ven en sociedad, cómo quiero proyectarme en sociedad. Así que de momento me resulta interesante esta línea de pensamiento y tendrán ustedes su propio juicio. Lo que importa incluye los intereses, los deseos, así como las múltiples maneras en las que nos identificamos a nosotros mismos, pero también en cómo identificamos a nuestras familias, cómo vemos a nuestras familias, a nuestras profesiones, nuestra cultura, también nuestras creencias religiosas, políticas y sociales. Somos el resultado de vivir en sociedad, pero todos y cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los filtros? De los filtros que tenemos cada uno de nosotros y son diferentes y tienen que ver el cómo nos identificamos y cómo nos vemos y todos estos elementos. Pues para las partes en conflicto, estos elementos se encuentran en la base de lo que de verdad les importa y qué es lo que debe protegerse. Así que aunque me están diciendo una controversia de un asunto concreto, lo que está detrás de esto es, como haría Saracón, ir a la historia, ir a entender esa individualidad, ese ADN de cada parte y su relación, porque es la telaraña de la sociedad y cómo estamos constituidos por ella misma. Pues mira, así como Saracop cree que ahí está la base de la reconciliación y que hay que trabajar sobre eso porque eso es lo que nos va a enriquecer y a mover, este modelo también lo reconoce igual y nos lleva a la misma base que habíamos hablado antes de lo que es el conflicto, cuando hablábamos de las partes del conflicto. Pues las preocupaciones o cómo nos vemos, todo esto va en la base de lo que es la reconciliación. Si nosotros queremos trabajar con que puedan hacer trascendencia, reconciliarse con ellos mismos, reconciliarse con el otro, pues entonces habría que ir trabajando sobre esta telaraña del constructo social, ese ADN. Las amenazas a lo que importa. ¿Cuáles son las amenazas a lo que importa? ¿Cómo surgen? ¿Cómo surge, verdad, de ahí lo que es la debilidad y el ensimismamiento de la gente? Pues mira, este artículo nos dice que el propio conflicto genera en los protagonistas un estado emocional de debilidad y ensimismamiento que refuerza una interacción donde cada vez más estos se cierran al otro. Así que me cierro al otro. No puedo verte porque el problema es mío, me afecta a mí. Yo no puedo ver que te está afectando a ti. Me estoy ensimismando y dejo de tomar en consideración que esto también te afecta a ti y cómo te puede estar afectando a ti. Así que mi estado emocional no me lo permite ver. Este modelo me propone que me tengo que mover de ahí a la fortaleza y al entendimiento y a la apertura del otro, salir de ese ensimismamiento, porque el problema es de los dos y nos afecta a los dos. En el conflicto solemos percibir al otro como esa amenaza para lograr nuestros objetivos y satisfacer nuestras necesidades. Así que sí, cuando tenemos una situación, un problema con alguien, nosotros nos creemos la víctima y vemos al otro como el victimario, el otro es el malo, entonces el otro representa una amenaza
a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a lo que yo siento, a lo que yo quiero lograr. Y, y lo vemos como amenaza. Y cuando yo te veo como amenaza, ¿cómo yo puedo considerar lo que tú pienses? Me tengo que mover de aquí. Así que tengo aquí una amenaza que tengo que trabajar para podernos salir del confrontamiento y movernos a la colaboración. Tengo que salir de ahí, de ese percibirte como amenaza. Así que cuando nos amenazan, tradicionalmente, ¿verdad? Nuestra curiosidad natural por lo que le importa al otro se nos cierra. Si yo te veo si yo me siento amenazada, no me importa necesariamente lo que tú sientas o si esto te afecta porque estoy más preocupada y concentrada en mí. Nos centramos en defenderme de ti, en defendernos del ataque percibido. Y a lo mejor no me tengo que estar defendiendo de todo esto. Tengo toda una telaraña en cuanto a lo que considero una amenaza y trabajamos sobre esto. La amenaza pues es algo que va más allá de ese miedo a la pérdida. No es solo el temor a perder a algo o a alguien, es también esa causa que le atribuyo. No es nada más que voy a perder el carro, que voy a perder la custodia de mis hijos. Es que no es eso que pierdo esto, es que tú eres el culpable. Por tu culpa es que voy a perder la custodia de mis hijos, voy a perder este carro, voy a perder mi casa, voy a perder un recurso económico que tenía ahorrado por tu culpa. Entonces de momento no es lo que pierdo, es que te hago responsable de lo que pierdo y te lo atribuí. Te eché la culpa, pero yo también tengo responsabilidad en este asunto, pero lo dejé de ver así. Y trabajamos sobre eso, porque entonces vemos como que, este me lo quiere quitar, y no se trata necesariamente de que te lo quiere quitar, porque a lo mejor es algo de los dos, a lo mejor es algo que fue siempre del otro. Y entramos en ese análisis. Así que vemos, ¿qué es importante? Bueno, es necesario recordar que tenemos que aclarar y abordar las vivencias de la amenaza, ya que en muchas ocasiones no está sustentada en la realidad, sino en el patrón defensivo adquirido en nuestra sociedad relacional, en nuestra historia relacional, que nos lleva sobre reactivarnos en situaciones que nos requieren una reacción tan intensa. Me explico. Como somos el constructo de nuestra vida, ¿no? De nuestras experiencias vividas. Cada vez que nos enfrentamos a una situación que me haga recordar aquella situación, yo estuve a la defensiva. Esto me está recordando aquello. Y por ejemplo, pudiese darse el caso de un ejemplo. Llegó esta chica nueva a trabajar en la oficina y de momento ve que este chico, pues este compañero de trabajo, pues le busca la vuelta y le pregunta cómo está y la tongorea y de momento pues le ofrece ayuda y quiere almorzar con ella y le invita a salir o a comer o a tomar algo. Ella se siente hostigada y se siente perseguida y de momento empieza a pensar, es que esto lo que quiere conmigo es otra cosa y me siento incómoda, pero ¿y por qué él me trata así? Y de momento piensa en, yo soy una persona que tengo pareja o tengo marido, pero ¿y qué le pasa? ¿Pero y por qué me trata así? Entonces de momento hago toda una novela sobre este tema y se generó ese problema, esa controversia y paramos en recursos humanos. Y de momento en recursos humanos cuando se entera la otra persona, es como que, mira, no, yo no tenía ningún interés en contigo, como eres nueva, para que no te sintieras incómoda no te sientas la nueva, quería ser cool contigo, quería buscar la vuelta, jamás tenía un interés diferente, discúlpame si pensaste lo que no era, pero mi intención era esta. A lo mejor esa reacción o esa conclusión que tuvo esta chica se debió a una historia previa, a que le había pasado algo similar en otro escenario, ya sea laboral o social, y de momento dijo, espérate, veo un patrón similar, esto es igual a, y se equivocó.
Así que de momento queremos romper con eso. Este planteamiento va más allá a la tradicional mirada del conflicto del aquí y ahora. No podemos entender el conflicto actual si no vamos a mirar el pasado, si no vamos a mirar la historia, qué condicionantes anteriores están influyendo en el mismo y qué temores tengo respecto a lo que podría ocurrir si no me protejo. Así que hay que ir atrás. Cuando nos sentimos amenazados, nuestro repertorio de defensivo se activa. Así que en ese sentido, de momento, ¿verdad? Salen todos esos temores. Pues nos sentimos amenazados. Puede ser que sienta temor, puede ser que salga malhumorado, puede ser que te retire la palabra, que no quiera hablar contigo, que no te haga caso. Y tantas formas de barreras protectoras que pudiéramos ir generando cada uno de nosotros. Ese repertorio defensivo se activa tan pronto yo me siento amenazada. Así que esta amenaza me la presenta el artículo como una base de los estados mentales, así que la amenaza está altamente relacionada y es el motor de mis estados emocionales. Hay que trabajarlo. Para cambiar una situación de conflicto, las partes deben identificar y entender de otra forma la cosa. Sus experiencias de la amenaza, sus respuestas defensivas, sus patrones de interacción. Tenemos que identificar, entender y cambiar. Así que vemos la cosa, la tenemos que analizar y llegar a una comprensión diferente, un entendimiento diferente. Nos trae nuevamente el concepto de separar a la persona del problema. Eso lo trabaja Harvard. Vamos a separar a la persona del problema. Pero no dejamos de trabajar a la persona, ni el problema. Damos la oportunidad de que la persona pueda exponer sus temores. Y como consecuencia de ello, la otra parte va a poder entender por qué reaccionó como lo hizo y también va a poder tener el espacio de aclarar sus propias intenciones. Así que esa oportunidad la generamos, mira, fajados, pero la generamos nosotros, los mediadores. Estos patrones de interacción de tipo defensivo están sujetos en las tradicionales reglas de inconscientes por las que vivimos nuestra vida y cómo pensamos que los otros deberían vivir la suya. Así que estos patrones de interacción tipo defensivo están basados y sustentados en pura perspectiva. Reconoce que si las personas están en mediación es porque tienen la esperanza de que la situación tiene solución. Nuevamente, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Daniel Nina? La esperanza y la fe. Si estoy aquí en mediación es porque tengo fe o esperanza de que puedo trabajar con esto y de que este proceso me va a llevar a alguna solución y de que esto tiene solución y de que yo voy a ver la luz al final del túnel. Tengo esperanza en que esto, y nos amarramos de esa esperanza. Preguntamos por las esperanzas y no por los problemas al comienzo de las sesiones de mediación en un intento de hacer que las partes se aparten de los patrones de comunicación defensiva en esos momentos. Es decir, me sugiere que cuando estamos en la fase inicial yo no ande preguntando tanto de vamos a definir el problema, qué es lo que está pasando, no vamos a definir el problema en este momento. Quiero que hablemos sobre qué esperan del proceso. Yo sé que esperan, qué esperanzas tenemos acá, ¿verdad? Explícame qué esperarías lograr, qué esperarías del proceso, qué esperas de mí. Y por ahí vamos indagando, explorando esas esperanzas para luego entrar en lo que vaya a ser la definición de la controversia. Así que indagar sus esperanzas saca lo mejor de las partes cuando tocamos lo que les importa, lo que les preocupa. Es importante indagar la historia, ya sea individual y relacional, de las personas para entender nosotros, ¿verdad? Y ellos mismos.
cómo uno se siente en relación a conductas, comentarios u omisiones del otro. Construimos una idea sobre lo que es. Construimos una idea sobre qué esperar de los demás y cómo debemos actuar para protegernos en un futuro. Así que queremos salir de ese yo soy la víctima y el otro es el malo. Queremos construir o reconstruir, como diría Sarah, una idea sobre qué esperar de los demás, también qué esperar de mí. Este artículo me habla de algunos errores cognitivos frecuentes cuando se reactiva emocionalmente la persona ante la vivencia de la amenaza. Así que cuando estamos ante la vivencia de amenazas, de momento nuestra mente nos falla y nos pone en una posición de cometer errores. Por ejemplo, empezamos con la visión del túnel, es que yo no veo la luz al final del túnel, es que esto está totalmente oscuro, esto no tiene solución. De momento vemos la perspectiva de la percepción selectiva. Yo no estoy viendo el overall, yo no lo estoy viendo todo, yo estoy viendo un lado del asunto, mi perspectiva, pero mi perspectiva no lo es todo. Hay que moverse de ángulo para ver más allá. Para ver tal vez con los zapatos del otro, desde el ángulo del otro. Como si estuviésemos viendo un paisaje panorámico, pero tenemos unos binoculares que nos van a hacer ver mejor un elemento, pero no todo. Dejamos de ver un universo. Y ese universo es parte de lo que es la percepción que dejamos de considerar y tenemos que trabajar. La confirmación, porque queremos confirmar que yo tenía la razón, o quería confirmar que él hizo tal y cual, o no, es que queremos confirmar múltiples partes de lo que es el proceso y lo que es la avanzada a la solución de la controversia. El egocentrismo, porque yo soy yo y pues el otro no importa tanto, yo primero, yo segundo, yo tercero, porque veo cómo me afecta a mí, pero dejo de ver cómo le afecta al otro, porque nos hablamos de la atribución, porque es que, tú eres el problema, porque es que todos estamos aquí por culpa tuya. Todo lo que ha pasado ha sido por tu culpa y de momento no nos atribuimos nada a nosotros, pero si nosotros también tuvimos algo que ver aquí, nosotros también tenemos responsabilidad de lo que porque llegamos hasta aquí. Pero estos errores los cometemos. Y también la profecía autocumplida. Ya yo sabía, esa profecía autocumplida, ¿verdad? Ya yo sabía que ibas a decir eso. Ya yo sabía que iba a pasar tal cual cosa. Ya sabía yo. Esto es como un déjà vu. Y de momento, ¿verdad? No sugiere la literatura que esto es un error que cometemos. Así que nos lleva y nos trae nuevamente el elemento del aprendizaje. Estos errores tenemos que subsanarlos mediante aprendizaje, así que aprendemos o aprender significa automatizar nuevas reacciones que optimicen esos resultados que perseguimos y gracias a esta facultad vamos a evolucionar como individuos, va a evolucionar nuestra relación, vamos a evolucionar nosotros como mediadores. Así que nosotros en el aprendizaje tenemos una información, un conocimiento adicional que no tiene el otro y nosotros le damos estas herramientas al otro para que pueda eventualmente no depender de nosotros, pueda ser capaz de vivir lo que es la mediación, los consensos y que pueda estas herramientas implementarlas como un estilo de vida. Este modelo me dice que el mediador es más activo, así que estamos viendo en la mediación avanzada que el mediador no se conforma con ser pasivo, que el mediador está constantemente facilitando, pero está activo, es más activo. Y en este sentido está activo en un proceso de facilitar aprendizaje para que los demás cambien patrones defensivos de interacción y cambien esos estilos de interacción. ¿Cómo lo pudiéramos hacer mejor? Así que un poco esto nos
nos va a llevar al tema de la programación neurolingüística, tema del que vamos a trabajar luego. Pero, pues por tendencia las personas recorren a unos mismos patrones, de pensamiento, o recurren, debía decir, a unos mismos patrones de pensamiento. Y para abrirse a esas nuevas soluciones en el conflicto debemos acudir a un pensamiento lateral. Dentro de lo que puede ser a modo general la neurolingüística, nuestro cerebro, nuestras neuronas funcionan como una programación y todo lo que sabemos es porque lo aprendimos, programamos nuestra mente para que tuviera el conocimiento que tiene y para que emita los juicios que tiene y de ahí parte mucho de lo que hacemos. Para cambiar esos patrones, entonces tendremos que abrirnos nuevas posibilidades y habrá que salirse de lo que considero como normal y habitual y cambiar la mirada, reprogramar mis neuronas. La información que tenían mis neuronas tiene que ampliar o tiene que modificar, porque a lo mejor la programé con una información equivocada. Y un poco de esto tendría que también trabajar. Discúlpenme por aquí que voy a de una vez arreglar este error. Perfecto. Continuamos. Nos habla la literatura. Asimilación y entendimiento. Asimilación y entendimiento. Pues el acto consciente y reflexivo de la comprensión de la propia actuación y la de los demás. Consciente y reflexivo y comprensivo de mi actuación. Tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo, pero también estar un tanto consciente de lo que hacen los demás. Para asimilar un nuevo concepto, hay que cuestionarse lo que ya yo doy por sentado. Así que un poco, ¿verdad? Retomo lo que es el tema de la reprogramación neuronal. Cuestionarme lo que ya yo doy por sentado. Definitivamente que si el lente es negro, lo vas a ver todo oscuro. Así que es una propuesta de cambiar el lente. Cuando habla del insight directo, me dice, esto supone encontrar la respuesta a aquello que yo me pregunto. Así que constantemente estamos preguntándonos, ¿no? Pues ese insight directo es que yo quiero encontrar la respuesta de lo que estoy preguntándome. El insight inverso me dice que es el momento de la toma de conciencia, cuando yo tomo conciencia de que el camino recorrido para llegar a una conclusión fue errado. Así que me lleva a la reflexión para cambiar esa información, conclusión errada, a una que me lleve al insight directo. Esa respuesta a lo que yo me estaba preguntando. En muchas ocasiones es prerequisito para poder iniciar una búsqueda de una solución en otro lugar distinto al habitual. Así que ese insight inverso pues me requiere, ¿no?, salirme de mis opciones tradicionales y buscar las respuestas, ¿no?, en lugares donde tal vez no había considerado antes. Salirme de mi lugar habitual, algo totalmente distinto. Me dice que es como un gestalt que limitamos la mirada o vemos lo que no es. Si viéramos esta imagen que tenemos acá, a modo de ejemplo de lo que puede ser un gestalt, estaríamos viendo, probablemente todos vemos algo diferente. O tenemos que empezar a mirar bien para ver qué pudiéramos estar viendo. Habrá personas que solamente vean manchas o colores. Habrá quienes vean a Batman. Y tal vez acá estén viendo un hombre de costado. Tal vez estén viendo otro superhéroe como Spider-Man. Son los colores de Spider-Man. A lo mejor ustedes están viendo otra cosa. Pero ¿qué pasa si le incluimos un elemento adicional? Y de momento tiene ojos. Espérate, ya no son manchas. Ya me tiene como que más cara de silueta. Pues mira, sí, puede ser. Ahora lo voy viendo, lo veo mejor. ¿Esto es todo lo que estoy viendo? ¿Esto es todo lo que estoy viendo? Pues de momento puede ser que otras personas lo están viendo diferente a mí. O no están limitando
su mirada a lo que yo te estoy sugiriendo y de momento está mirando la imagen al revés. Espérate, pero si yo veo la imagen al revés, ¿qué cosa estoy viendo? Y ahora me confundo. Pues no sé, veo a Batman y a Spider-Man al revés. Veo otras cosas, se supone que vea algo más. A lo mejor hay alguien que lo está mirando. ¿Y si te pongo ojos? Ah, mira, pues de momento aquí me parece que estoy viendo un rostro, narizón, como malvado, como un mentón de bruja. ¿Qué es esto? Me parece maldad. ¿Alguien ve otra cosa? Y acá, se supone que estoy viendo a una persona de lado con una gorra, o de momento acá puede haber un ojo y esta puede ser la nariz con la boca y el mentón. A mi juicio está más complicada de ver algo, pero a lo mejor para uno de ustedes no. Y de eso se trata, no limitar nuestras miradas, poder ver más allá. Pues el insight inverso les coloca en un espacio diferente, les hace ver al otro de una manera diferente y rompe la coherencia del discurso previo. Ya no te veo como te veía antes, ahora te veo diferente. Así que si tú me veías como negativo, como el malo, y tú no querías saber de mí porque estabas a la defensiva conmigo, tan pronto tú estás en un escenario diferente, un espacio diferente, el discurso es diferente y a lo mejor ya no me ves como ese ogro, ya no me ves como esa amenaza y vas a querer venir a mí y trabajar conmigo en colaboración para solucionar la controversia. Pues el mediador le lleva a ese espacio sin que se sientan cuestionados, presionados, aturdidos, pero los llevamos a ese espacio porque se sienten cuestionados, porque si se sienten, cuestionados, podrían inventar o sentirse amenazados. Y me explico. Uno de los elementos o barreras protectoras que a veces tenemos las personas es que si yo me siento amenazado, si yo me siento cuestionado, si yo me siento interrogado, podría yo levantar suspicacias sobre la persona y de momento no me siento en confianza para ser honesto y me voy a sentir, como me siento amenazado, empiezo a evitar o a evadir o a inventar, pero no estoy colaborando. Pues no quiero que te sientas cuestionado, interrogado. Estoy haciendo preguntas anyway, pero hago de forma tal en que tú te sientas total confianza para poder colaborar en el proceso. Con un nuevo insight directo, vamos a poder ver al otro diferente. Vamos a analizar la situación de forma mucho más amplia y el abanico de las posibilidades se va a abrir. La otra lectura que trabajamos es de la revista Mediate.com y nos habla de ¿qué mediador soy yo? Pues bien, este artículo me habla de la mediación como único procedimiento que parte de los principios realmente autocompositivos, capaces de producir una transformación, una emancipación en la comunidad. Nuevamente vemos el elemento, el único procedimiento. Qué ambiciosos somos y qué orgullosos somos de la mediación. Pues yo entiendo que hay otros mecanismos y no voy a dejar de considerar los tradicionales, pero sí quiero hablar de lo que es la transformación, esa trascendencia. Ciertamente los otros mecanismos de solución de controversias no me van a llevar ahí. Así que esa emancipación de que yo no dependa de ti, abogado, que yo no dependa de ti, sistema de justicia, que yo no dependa de un tercero, se supone que la mediación lo da, porque te apodera. La mediación ha sido aceptada para atender las nuevas demandas de la sociedad, así que ciertamente con todos los años que ha habido de mediación, con todo lo que se ha trabajado en la mediación, tiene una buena acogida en términos generales, porque hay personas pues, que no creen en la mediación por múltiples elementos de los cuales ya hemos hablado. La mediación ha recibido contribuciones de ciencias diversas y lo hemos hablado como lo es las comunicaciones, la psicología, particularmente el psicoanálisis, lo que es el derecho y la sociología. Me dice que también existen otros modelos de mediación que se usan en el mundo y no se conocen porque no han tenido la cobertura que han tenido los modelos norteamericanos. Así que ciertamente
Cuando hablamos de Harvard, Saracop, transformativo, son modelos americanos que han tenido, norteamericanos, que han tenido una promoción, divulgación masiva, que esto es internacional y se conocen como los modelos de mediación, los modelos clásicos de mediación. Pero no importa dónde estemos, todo el mundo termina adaptando y criollizando y haciendo su propio estilo, su propio modelo. Y hay diversos modelos que desconocemos, pero que se utilizan en otras partes del mundo. Así como en Puerto Rico utilizamos un modelo de mediación puertorriqueña, que lo desconocerán en la mayoría de las partes del mundo, pues así mismo ocurre. Y otros modelos, ¿ves? Como el que acabamos de hablar, el modelo Insight y lo que trabaja. Y un poco, ¿verdad? Pues tiene sus similitudes con el puertorriqueño, ¿vieron? Este artículo me hace una comparación entre los modelos, definitivamente. No voy a entrar en el detalle de lo que es Harvard, el circular narrativo y el transformativo, porque ya lo hemos hablado con anterioridad, pero me dice, ay, como si fuese un cuarto modelo que no le vamos a poner ni siquiera nombre, vamos a llamarle el sin nombre. Y este modelo me está curioso, pero me dice, los acuerdos, aquí me tienen que incluir en los acuerdos el nivel de responsabilidad de cada una de las partes, el respeto y solidaridad cooperativa. También quiere analizar repercusiones de los acuerdos sobre la vida de las partes y los que los rodeen, así que no nada más entre ustedes, sino los que están rodeándolos a ustedes. Las partes también aprenden a enfocar, analizar, crear, evaluar opciones y tomar decisiones, y esto lo trabajamos, si lo trabajamos bien en todos los estilos, en todos los modelos de mediación, ese aprender. Lograr esa emancipación, esa independencia, esa madurez. Qué grande es la mediación. También ese reconocimiento del problema como propio. No eres tú, no es cosa tuya, es un asunto propio. Pues el modelo este sin nombre, si lo voy a trabajar en más reducido, más sintetizado, ese modelo sin nombre que pues me aplica, ¿verdad? Que me aplican muchos mediadores latinoamericanos y según sus necesidades o según su estilo, según las necesidades de las partes, y me incluyo. Pues digamos que cogemos un poquito de Harvard, eso de las posiciones, los intereses, esos motivadores, y le sumamos del circular, pues los discursos, las historias, el construir, el reconstruir. Pero también del transformativo le sumamos ese trabajar el yo, ese trabajar las relaciones, trabajar la trascendencia, que me va a sumar lo que este artículo considera la justicia de participación y satisfacción. La recuperación social que tiene asumir las riendas de su vida, de cada una de las partes, me produce una extensión de la cultura de la mediación. Así que esta justicia de participación y satisfacción fomenta la cultura de la mediación, el estilo de vida. Cuantos más ciudadanos libres de decidir por sí solos existan, más estará la sociedad en condiciones de ejercer su autogestión y de exigir su participación. Bien, pues la mediación podría ser implementada, según este artículo, de forma reguladora o emancipadora, dependiendo de dónde se administre el proceso. Me da como ejemplo, si administramos la mediación en los tribunales, es un ejemplo de una forma reguladora. Aquí no importa tanto el acuerdo, si el acuerdo responde o no a las necesidades de los participantes. Aquí tal vez lo que importe más es el número de procesos que se ahorran los jueces. Esto quiero pensar, y estoy totalmente segura de que es la opinión de algunos, no de todos. Habrá autores que defiendan que en los tribunales también los acuerdos persiguen las necesidades de los participantes, que hemos leído cantidad de literatura que nos justifica el empuje de la mediación, más atendiendo las necesidades de la rama judicial por la agenda de los jueces que las mismas necesidades de las partes. Sí, pero yo soy de las que quiere pensar que
esto no lo es todo para la rama judicial. Y que también hay gente allí dentro del aparato judicial que le importa a la otra gente y que les quiere ayudar a atender sus necesidades. Bueno, me lo mencionaba como un ejemplo de una forma reguladora. Si aplicáramos la mediación en un escenario de comunidades, pues puede ser más un ejemplo de forma emancipadora de la mediación, porque va a brindar mayor protagonismo a esas minorías sociales que no habían tenido voz antes. Va a fortalecer sus derechos, los derechos difusos, y también va a ampliar la tipología de casos y participantes que exigen métodos alternos para solucionar sus disputas, sus controversias. Finalmente, tenemos que este artículo nos dice: la mediación fomenta una cultura de paz por la responsabilidad o por la responsabilización de todos con lo que sucede en nuestra sociedad. Mediación fomenta una cultura de paz. Qué maravilloso, qué grande. Por la responsabilización que todos tenemos derechos, pero tenemos responsabilidades sobre todo lo que sucede en nuestra sociedad. También me dice que la mediación con fines preventivos va a ayudar a conseguir una calidad de vida mejor en las organizaciones, en las comunidades, en las familias, en los equipos, en las personas. Un tanto por esto yo estoy trabajando más en la mediación más que en la mediación reactiva, trabajo en la mediación preventiva. Antes de que las partes tengan que acudir a un proceso contencioso, atender esas preocupaciones. Claro, no tengo en conocimiento de todas, pero pues por ahí me ha resultado muy satisfactorio y lograr ese empoderamiento de las partes en fase preventiva ha sido muy satisfactorio para ellos y para mí. Con esto terminamos entonces lo que es el contenido de estas tres lecturas. Ya tenían la primera, les envió los enlaces para que si tienen dudas también puedan leer las fuentes primarias de información. Y si tuviesen dudas adicionales, pues me pueden escribir o lo trabajamos entonces el jueves en clase.